Había una pregunta del otro lado, no sé si... Sí. Adrián Cura, de Argentina. Sí. A ver si logro explicarle sintéticamente la esencia. Podríamos decir que yo veo un cierto inconveniente y me surge la pregunta profunda de aquellos que más o menos tratamos de trabajar un poco a nivel de internet, a nivel de redes sociales, sabemos que el lenguaje ha ido cambiando, que en realidad el lenguaje que se utiliza es muy diferente al de hace 50 años. Uno dice, bueno, Concilio Vaticano II tomó y dijo, bueno, usemos las lenguas vernáculas para poder transmitir al pueblo de Dios determinadas cosas. Pero hoy ese lenguaje ha cambiado y requiere síntesis, requiere otros tamaños. Sin embargo, sobre todo a su más alto nivel, la Iglesia sigue emanando de documentos y formas de comunicación a un estilo medio inconveniente para las redes sociales y que después viene manipulación de aquellos que tenemos que sacar tres frases, que es lo que se va a leer en definitiva con una imagen. ¿Qué acciones piensan tomar o están tomando ustedes así a nivel celano episcopal para poder reducir ese grado de dispersión del mensaje que hoy existe? A ver, el grado de dispersión yo creo que va más allá del estilo de los lenguajes. El grado de dispersión tiene que ver también con la enorme cantidad de comunicación que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, se dice, y creo que es bastante real, que la globalización ha traído consigo una especie de... ¿Vieron cuando se rompe un termómetro y sale el mercurio y se hacen 1000 pelotitas de mercurio? O sea, hoy está fraccionadísima la comunicación. Entonces la dispersión está, y por eso hoy hay una vuelta enorme a buscar grandes espacios de convergencia. Hoy se habla de portal de portales, hoy se habla de redes que contengan otras redes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ya estamos en un movimiento de regreso a casa, en el sentido de regreso a la necesidad de convergencia, porque la multiplicidad ha sido al infinito. Bien, eso es un punto. El tema de los documentos y el tema del lenguaje inapropiado, que usted manifiesta que comparto totalmente, es un tema que los obispos también, ellos mismos no leen más documentos. No les hago ninguna confesión imposible de decir, pero ellos mismos no leen los documentos. Entonces, evidentemente, el documento, o lo que sale como formato de documento en un libro así, que se suele llamar ladrillo, en general, digamos, responde todavía a una cultura muy fundada en la razón. Y nos cuesta enormemente el pasaje de esa cultura discursiva y fundada en la razón a una cultura en la cual pudiera integrar razón y afectividad en otra medida y en otra dimensión. Este es el gran reto que tenemos todos. Nosotros estamos tratando de, les cuento una experiencia, este año se hizo, ¿se acuerdan que el mensaje de las comunicaciones era el silencio y la palabra? Y el Papa hizo un mensaje muy lindo, breve, porque bastante breve, accesible, y nosotros hicimos la mesa común de la RIAL, que es como lugar donde se ponen en común, hizo mucho tipo de presentaciones en video y en distintos estilos sobre todo esto. Y el CELAN hicimos un video muy breve, donde el silencio y la palabra lo jugamos a partir de los 22 comunicadores muertos en el primer cuatrienio del año 2012, que mataron en distintas situaciones en América Latina en el 2012. Y esto fue algo que impactó muchísimo, porque era un mensaje del Papa, claro, neto, silencio, palabra, significado, evangelización, y qué nos dice la vida y qué nos dice si es vida plena o si es vida indigna, o si es muerte indigna. Y tuvimos una respuesta en las redes sociales impresionante. O sea, yo creo que cada vez más hay que trabajar así. Duraba 1 minuto y medio el video. Y pasaba la lista de los nombres de los muertos. Quiero decir, era muy real y no era tampoco, digamos, de página amarillentista. Era simplemente decir, anuncio y palabra tienen que ver también con vida plena y con esta realidad de muerte. Entonces, con esto lo que quiero responder es que estamos en ese camino. Por ejemplo, un enorme desafío en el cual
estamos tratando de valorar todo lo que se haga, pero estamos bastante atrasados es en el pasaje a ficción. O sea, nosotros no logramos todavía como iglesia transmitir en ficción el mensaje. Imagínense las telenovelas que Jenstad podría hacer. Siempre se dice que uno de los mayores visualizadores de telenovelas son los varones. En general no lo dicen porque queda mal, lógicamente. Pero en ese caso se sentarían también los varones explícitamente a decirlo. Y así sucesivamente. Pero nos cuesta mucho porque requiere de síntesis conceptuales, de síntesis vivenciales que llaman a otro tipo de integración artística. Estamos en camino, es un anhelo y estamos trabajando por eso. ¿Cuándo llegará? No lo sabemos. Pregunta allí, creo que es la última, ¿verdad? Bueno, una más cortita. Y basta. Soy Luis Martínez de Paraguay. Mucho gusto. Existe un éxito de edición, un bestseller latinoamericano, se llama La Biblia Latinoamericana. Exacto. Correcto, fue un marco histórico para la comunicación popular, digamos así, de nuestra religiosidad, de nuestra verdad. El CELAM, en ese camino, está pensando en algún otro proyecto. Voy a ser audaz, como decía el padre Javier Arteaga. El catecismo de nuestra iglesia, que es insoportablemente pesado en su lectura para la mayoría de nuestro pueblo. Por ejemplo, ¿está pensado en hacerse al mismo estilo de la Biblia latinoamericana u otros documentos? Bien, sí, es una buena pregunta. O sea, sí, está pensado, pero además el CELAM está trabajando en este momento con un equipo muy bueno de biblistas latinoamericanos, pero de nivel mundial. Están trabajando en la traducción de toda la Biblia nuevamente, con ejemplos, con explicaciones, con situaciones, y han hecho un ensayo de los 4 evangelios nuevos que se ha mandado, pero en gran número, por América Latina, para recibir respuestas de qué cosas todavía modificar. Esto para decirles, y el secretario general del CELAM, que es un chileno, que lo deben conocer los chilenos, Santiago Silva Retamales, Monseñor Santiago Silva Retamales de Valparaíso, obispo auxiliar de Valparaíso, es el encargado, porque es especialista, es biblista, y es el que está llevando adelante todo ese proyecto con biblistas de México, de Argentina, de distintos países de América Latina. Y la propuesta, ¿cuál es? Volver a hacer una traducción de la Biblia que la pueda entender todo el mundo y que sea accesible pero competente, pero accesible al máximo. Bueno, esto están casi, le falta todavía 2 años, porque es un trabajo, se pueden imaginar, ímprobo, porque además es la totalidad de la Biblia, no solo los evangelios, sino todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, estamos también en idea de hacer todo ese pasaje, digamos, de documentos, pero no se hace fácil, ¿verdad? Lógicamente. En ese sentido, Aparecida nos favoreció mucho, porque es un documento bastante accesible, aun si todavía permanece muy desconocido, ¿verdad? Bien. El año pasado salió el libro que es un catecismo, que es el catecismo adaptado para los jóvenes. Sí. Y está en su versión español, que lo prestaron hace unos días. La verdad que es muy interesante. Sí. Y están organizados los contenidos de una manera, es muy dinámico, y la verdad es que pasa esto. A mí me pasó también, estoy trabajando en mi tesis que es acerca de los temas religiosos buscados en publicidad, y me pareció, descubrí el catecismo, de repente me pareció súper interesante, y pasó exactamente lo mismo. Digo, ¿cómo es que todavía no lo conocía, no lo había abierto hasta el momento, más que en alguna clase de catequesis? Y después el UCAT me dio muchas soluciones en esto, porque está todo diagramado en preguntas y respuestas, y en temáticas y demás. La verdad que se lo recomiendo porque es súper bueno. Sí, sí, UCAT, y es muy aconsejable porque es totalmente accesible. Bueno, le damos las gracias, creo que te mereces. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.